Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, de la licenciatura en Ingeniería Petroquímica. La materia Química Ambiental se presenta el tema Contaminación del agua por la alumna Juana Valeria González Solán. La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, como por ejemplo los ríos, lagos, embalses, acuíferos, humedales, mares u océanos, se produce como resultado de la actividad del hombre con la que se introducen sustancias que modifican su composición y deterioran su calidad. Y de esta manera dificultan su uso y también hacen que no pueda cumplir su función ecológica. La contaminación de las aguas puede deberse a la presencia de agentes patógenos, los cuales son entidades biológicas como bacterias, virus, parásitos u otros organismos capaces de producir enfermedades en el ser humano, en los animales o hasta en los vegetales. En el caso del agua, esos microbios suelen proceder de los desechos del carácter orgánico que se ha vertido en los ríos, en los lagos o en los embalses, sin haber sido tratados previamente y de una forma adecuada para así poder reducir su carga contaminante. Otro podría ser los desechos orgánicos, los cuales son un conjunto de residuos orgánicos como aceites, grasas, proteínas, entre otros. Estos son producidos por el ser humano o animales. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, por consumo de oxígeno. Cuando ese tipo de desechos se encuentra en el agua en altas cantidades, lo que genera es la proliferación de bacterias necesarias para su degradación, ya sea mayor, y por lo tanto consumen más oxígeno del debido y así causa la muerte de las especies. Sedimentos o materias suspendidas. Estas son partículas insolubles del suelo que enturbian el agua y dificultan procesos como la fotosíntesis. La turbidez que provoca en el agua dificulta la vida de algunos organismos y los sedimentos que se van acumulando pues destruyen lugares de alimentación. Sustancias radiactivas. Estos son isótopos radioactivos solubles que pueden estar presentes en el agua. Son derivados de la energía nuclear y de la actividad de centrales termonucleares. Por lo tanto, son perjudiciales para la salud del hombre y de los seres vivos. La contaminación térmica. Bueno, esto se lleva a cabo cuando aumenta la temperatura del agua de los ríos o embalses. Esto es a consecuencia de la liberación de agua caliente que procede de centrales de energía o de actividades industriales. Y por lo tanto, de igual forma provoca la disminución de la capacidad del agua para contener oxígeno y así se ve afectado la vida de las especies. Nutrientes vegetales inorgánicos. Estos tales como nitrógeno y fósforo. El exceso de nutrientes vegetales puede ocasionar un crecimiento excesivo de las plantas acuáticas. Bueno, los nitratos y fosfatos son sustancias solubles en el agua y son necesarios para el desarrollo de las plantas. Pero si estos se encuentran en una cantidad excesiva, pueden producir un crecimiento desmesurado de las algas y otros organismos. Por lo tanto, modifica las condiciones del medio, ya que necesita consumir una cantidad muy grande de oxígeno para su desarrollo y provoca el fenómeno que se conoce como eutrofización de las aguas. Al haber algas, esto provoca la proliferación, que es un enturbamiento de las aguas, lo que impide que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema y se lleve a cabo la fotosíntesis, que como sabemos es la productora del oxígeno libre. Cuando estas algas y vegetales se mueren, los microorganismos que se encargan de su descomposición aumentan en el proceso de su consumo de oxígeno y como consecuencia de esa actividad aeróbica en el fondo se agota el oxígeno y el ambiente se vuelve anóxico, es decir, carente de oxígeno. Esto hace imposible la supervivencia de las especies del ecosistema. También como resultado da un mal aspecto y olor, por lo tanto también es inutilizable. La contaminación del agua igual se lleva a cabo por compuestos químicos orgánicos y sustancias químicas inorgánicas.
Por ejemplo, en los compuestos químicos orgánicos son el petróleo, gasolinas, plásticos, plaguicidas, detergentes. Estos son compuestos disueltos o dispersos en el agua que provienen de los desechos domésticos, agrícolas, industriales y de la erosión del suelo. Son desechos humanos y animales, de rastros o mataderos, de procesamiento de alimentos para humanos y animales, de diversos productos químicos industriales de origen natural como los aceites, las grasas, las breas, pinturas y diversos productos que son químicos sintéticos como pinturas, herbicidas, insecticidas, etc. Estos compuestos consumen el oxígeno disuelto en el agua y afectan también a la vida acuática. Las sustancias químicas inorgánicas se trata de ácidos, sales o metales tóxicos como el mercurio o el plomo, cuya presencia en el agua en grandes cantidades puede causar graves daños en los ecosistemas acuáticos, reduciendo la biodiversidad y de cierta manera también daña al ser humano. Estos provienen de vertidos domésticos, agrícolas e industriales que pueden contener distintos compuestos químicos. Estos en ocasiones son liberados directamente en la atmósfera e incorporados por la lluvia. Puede darse la circunstancia de que este tipo de contaminantes se acumulen en la cadena alimentaria y esto genera que los depredadores consuman presas contaminadas. De este modo, también el ser humano puede quedar expuesto a contaminantes químicos al comer pescado o mariscos contaminados, o también beber agua o practicar actividades recreativas. Conocer qué recursos tienen la posibilidad de contaminar el agua y cuál es su papel en el deterioro de la calidad es elemental para anticiparse el origen de los probables desastres ambientales y poder prevenir los devastadores efectos que podrían crear tanto en el medio ambiente como en la salud humana. En este sentido, es clave incidir en el valor de intentar correctamente y en su funcionalidad de sus propiedades, las aguas residuales antecedentes de vértelas a un curso de agua no contaminada. Esto para evadir de esta forma el peligro en el sistema acuático y la transmisión de patologías por medio de la cadena alimentaria.